Debemos empezar, al menos desde el punto de vista de la cooperativa, la célula es nuestro testimonio. Debemos empezar que nosotros, cuando nos reunimos, ya todos teníamos alguna experiencia realizando audiovisuales. Sin embargo, el cemento que pegó para hacer la cooperativa fue precisamente aportar nuevos contenidos para el combate ideológico planteado por la revolución bolivariana y por las revoluciones que pretenden cambiar el modelo social, político, económico, ideológico, cultural del capitalismo por un nuevo modelo adaptado a las necesidades humanas, a las necesidades de la sociedad humana, de la cooperación, de la solidaridad, del amor. Entonces, ¿cómo pasó esto? Bueno, pasó esto que Chávez llegó aquí. Chávez fue, Chávez hizo, Chávez creó, Chávez propagó, Chávez impulsó, y nosotros quisimos compartir un poco de esa lucha, de esos acontecimientos históricos de los cuales el comandante Chávez fue un factor y un protagonista fundamental. Nosotros queríamos compartirlo con los más jóvenes. Nosotros empezamos a pensar en nuestros hijos, en las personas más jóvenes que trabajaban con nosotros y en lo cotidiano, cuando compartíamos impresiones de lo que estaba sucediendo. Bueno, nos dábamos cuenta que había demasiados vacíos históricos que no te permiten reconocer de dónde venimos, que no te permiten reconocer la construcción de una historia entera, de una historia, de una vida, que es una vida social, y que nosotros en lo personal, por diversas razones, tendemos a asociar sobre todo con lo que sucede, no lo que nosotros hacemos para que suceda o lo que sucede en el acontecer, sino lo que sucede. Bueno, resulta que lo que sucedía en ese momento, después sobre todo del conflicto del 2002, en la Revolución Bolivariana, bueno, estaba siendo olvidado o estaba siendo omitido por la mayoría de los jóvenes, y nosotros empezamos entonces, así fue que comenzó la cooperativa. No comenzó diferente, no éramos una cooperativa que comenzó a ser. El primer proyecto de la cooperativa fue una compilación de los hechos o acontecimientos históricos más importantes de la Revolución Bolivariana. Iniciamos una investigación y creamos 4 capítulos de algo que llamamos La Hora del Pueblo, era la serie. Entonces nosotros solo llegamos ahí en ese momento a abordar el carupanazo y el porteñazo como un antecedente histórico importante. Luego la revolución de los pobres, que fue el 27 de febrero de 1989, la rebelión militar, que fue el 4 de febrero de 1992, y la rebelión contra los medios de comunicación, que fue la del 13 de abril de 2002. Un poco tratando de hacer una síntesis que nos ayudara a aportar a esos muchachos jóvenes de dónde venían. Bueno, ahí empezamos a meternos en los archivos, buscar archivos. Biblioteca Nacional Venezolana de Televisión, Universidad Central de Venezuela. Comenzamos a recoger en internet imágenes, testimonios, historia, y bueno, y nos encontramos con que había un vacío importante. En los sótanos de Venezolana de Televisión encontramos cosas fundamentales. En los sótanos inundados de Venezolana de Televisión, llenos de agua, encontramos archivos, es decir, cintas, casi todas en UMATIC, en el formato UMATIC, que eran fundamentales para comprender esto. Nos encontramos con cintas que tenían etiquetas de prohibición de ser transmitidas. Entonces nosotros encontramos algunos reportajes de televisión hechos en 1989, hechos en 1992, que nadie había visto y que estaban arrumados convenientemente en un sótano que había sido inundado por la ruptura de una tubería. Ahí, bueno, digamos, ahí nació una pasión nuestra por recobrar eso.
Y continuamos la investigación. Se continuó la investigación y encontramos a otras personas que han estado también atentos a recuperar información que es vital para la construcción de nuestra historia y de nuestra identidad y el acervo de nuestras luchas políticas que están, bueno, están perdiéndose hoy, actualmente. Tenemos una ley de patrimonio cultural, tenemos una ley de cine, tenemos una ley de la Biblioteca Nacional. A pesar de esas leyes, a pesar de las reformas que se han hecho, a pesar de la voluntad política de quienes han ocupado los cargos en los últimos 15 años en esas instituciones, el archivo continúa hoy perdiéndose, continúa hoy deteriorándose. Hay cosas que hemos perdido para siempre, irremediablemente, no vamos a poder recuperarlas. Nuestra historia del cine nacional comienza apenas en 1916, cuando se supone que la primera proyección de un material cinematográfico en Venezuela fue en 1897. Pero lo único que podemos recuperar comienza en 1916 y está en un estado deplorable que nos permite a nosotros darnos cuenta que nosotros continuamos hoy, somos herederos de la ruptura. La primera ruptura que hubo fue con el mundo de los originarios de este territorio, la historia, los signos de los pueblos indígenas. Hubo una ruptura a través de los métodos de la colonia. También hubo una ruptura con los africanos esclavizados que trajeron a Venezuela, donde habían roto toda su historia para poder traernos aquí. Y luego hubo una ruptura también con lo europeo, con la guerra de independencia. Es decir, los únicos que estaban interesados en conservar esa memoria era la oligarquía, que conservaba el poder de la iglesia y la hegemonía cultural de todas las instituciones en Venezuela. Entonces nosotros venimos de esa ruptura, y de esa ruptura nosotros de algún modo la padecemos, pero también de algún modo es nuestra marca de identidad, rebelde para reconstruirla, pero no podemos reconstruirla sin una cantidad de signos que son importantes para nosotros. Esos signos son importantísimos. Y durante el siglo XX, bueno, se constituyó un giro en la trayectoria de la historia humana, porque, bueno, surgieron los medios de comunicación, de transmisión masiva, que recorrían grandes distancias y que ayudaban a conservar en soportes transmisibles masivamente, información de todo tipo. Bueno, estamos hablando de la película, de la fotografía y del audio, básicamente. Bueno, ese patrimonio hoy en Venezuela está en riesgo, es una amenaza que sigamos perdiéndolo, y nosotros estamos aquí un poco para recordar eso. El 27 de octubre de 1980, la UNESCO, ese organismo encargado de la cultura de la ONU, el Ministerio Cultural de las Colonias, decidió nombrar el 27 de octubre como el Día Internacional del Archivo Audiovisual. Se ha ido celebrando y se ha ido impulsando con diferentes actividades. Nosotros pensamos que el archivo audiovisual no va a ser importante solamente para reconstruir nuestra historia, sino que vamos a tener que considerarlo también importante para los arqueólogos del futuro. Conservar ese archivo es importante para conocer qué ha sucedido. Ese Día Internacional del Archivo Audiovisual de verdad que pone el énfasis en algo que es de verdad muy importante. El mundo colonial que se instauró en todo el globo, lo primero que necesitó hacer para instaurarse a través de los medios que conocemos fue que los habitantes que ellos estaban colonizando y esclavizando para afianzar el sistema capitalista mundial, ellos necesitaban, uno, que dejaran atrás, que rompieran con sus tradiciones. Dos,
que luego, para dejar de luchar contra ellos, para dejar de aniquilarlos, para poder usarlos con más facilidad como mano de obra, necesitaban que pensaran como ellos, como los colonialistas, como los colonizadores. Y en ese mismo instante, digamos, donde hay esa crisis sistémica mundial, donde el capitalismo se atornilla, se afianza, se consolida como sistema mundial, en ese mismo instante surgen los medios de comunicación, de expresión masiva como el cine. Entonces fue lo que necesitaban. Cuando los pueblos colonizados que no dejaron de luchar estuvieron frente al cine, comenzaron a apartarse, ya no exclusivamente a través de la violencia de sus propias tradiciones, sino que ahora además empezaron a admirar la mitología de los países colonialistas y del capital. Y ahí comenzó, bueno, yo creo que ahí comenzó una épica nueva en la que estamos hoy en plena marcha. Esa épica nueva es la que hoy tiene como resultado que nosotros, en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada comunidad, en cada consejo comunal, en cada pueblo de Venezuela, tenemos un combate abierto contra una ideología dominante. Tenemos un combate abierto contra una hegemonía cultural. Y yo pienso que nosotros hemos tenido mucha responsabilidad y nosotros hemos, bueno, asumido esa responsabilidad en la creación de contenidos. Pero sin embargo, esa creación de contenidos nuestra, a pesar de que se ha fortalecido mucho estos años, tenemos que decirlo, que se enfrenta a desde el punto de vista más eufemístico y económico, a una competencia desleal. Es decir, una película de Hollywood se estrena en miles de ciudades al mismo tiempo. La misma película, el mismo mensaje, con un público cautivo. Esa ventaja, esa descomunal invasión de imágenes, de signos, es algo que nosotros tenemos que reconocer. Apenas sentimos que es así. Está normalizado. Estamos a tal punto, dependemos de ese discurso, que para nosotros es normal, y hablamos de las películas, y hablamos del cine, y hablamos de la cinematografía, hablamos de la cultura, hablamos del arte, a partir de un mensaje construido que es una ruptura con toda la historia. De la misma manera sucede, por ejemplo, porque no solo sucede con el archivo audiovisual, pero sin embargo también está incluido en él, por ejemplo, con el sistema de orquestas de Simón Bolívar y José Antonio Abreu. Es un orgullo para nosotros, pero sin embargo esas orquestas, ¿verdad?, desconociendo completamente nuestra tradición y nuestra historia, ellos enaltecen con muchachos y muchachas venezolanos que tocan extraordinariamente instrumentos musicales en una orquesta que el Estado ha ayudado a impulsar. Ellos tocan como lenguaje universal la música de 200 años del centro de Europa. Solo 200 años del centro de Europa, ahí lo llaman lenguaje universal, ignorando la música de todos los pueblos originarios. Eso mismo sucede con el cine, con la televisión, con la radio. Y colman el espacio de nuestra subjetividad. Eso está colmado, nuestra subjetividad está colmada por ello. Las revistas, los libros, es evidente, pero además de todo ese medio que es tan inmediato, que es tan automático, que es tan globalizado, que está en todas partes, que ya ha superado barreras de distancia y de tiempo. Bueno, eso está presente aquí y corresponde con una invasión cultural. Nosotros no tenemos otra defensa que volver a nuestros orígenes, conocer, reconocer, volver a vivir, pues volver a vivir en el momento de hoy presente, y tratar de que
esos signos, por lo menos, tengan dificultades en arraigarse en nuestra subjetividad. Y solamente podemos lograr eso con una subjetividad nueva, creada con contenidos, con signos nuestros, propios, construidos hoy a partir del reconocimiento de todo lo que habíamos vivido. Ese archivo audiovisual nunca va a ser, además de todo, no podemos esperar de otra manera, esperar que sea de otra manera, nunca va a ser reconocido por las instituciones si la sociedad no sabe que ese archivo está allí y empieza a reconstruir la sociedad misma, cada uno de nosotros, los hombres y las mujeres del pueblo venezolano, a reconstruir su historia también tomando como fuente ese archivo. Simón Rodríguez escribía que las letras, los signos del alfabeto de la lengua española son un epitafio de muertos, y esos muertos, esos espíritus de muertos solo pueden vivir cuando los leemos e incorporamos esos signos. Así es el archivo audiovisual. El archivo audiovisual es un camposanto, y solo nosotros podemos hacer vivir ese espíritu viéndolo y creando contenido con él, viéndolo, oyéndolo y creando contenido con él. Hacia una nueva subjetividad es que nosotros tratamos de impulsar nuestras acciones y nuestra investigación acerca del archivo audiovisual. Para nosotros no tiene más relevancia que esa. Hacer vivir el espíritu social de los signos que la humanidad ha logrado crear a través de diferentes formatos audiovisuales.